complicaciones severas de infecciones odontogénicas. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en su programa Odontología para Todos. Quédense, es muy importante que ustedes sepan cuáles son estas complicaciones. Yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre. Bienvenidos sean todos ustedes. Para esto, bueno, y antes de comenzar con el tema, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es especialista en cirugía oral y maxilofacial. Es una invitada recurrente. Nosotros ya la hemos tenido aquí en varias ocasiones y nos da mucho gusto tenerte una vez más aquí en el programa, doctora Beatriz Chacón Mireles. Gracias, doctor. Gracias. Encantada de estar aquí nuevamente. Pues muy bien. Vamos a ver este tema que en realidad, fíjate que muchas personas a veces en nuestra consulta no lo pueden creer y en realidad nos llegan a preguntar, doctor, ¿es verdad que una persona se le puede complicar una muela porque no se atendió? Y siempre te cuentan como una historia de algún vecino, algún familiar. Entonces, pero yo creo que lo primero que debemos de hacer es explicarles qué son las infecciones odontogénicas, ¿no crees, Betty? Así es, doctor. Si primero establecer, pues una infección odontogénica, bien dice su nombre, es una infección que normalmente va a tener su origen ya sea en el diente o también puede tener su origen en alguna estructura de soporte del diente. Es decir, puede tener su origen en el hueso, en el ligamento periodontal y también como tal en las encías. Esta infección, dependiendo del tipo de origen que tenga, pues puede y tiene una probabilidad de diseminarse o extenderse hacia los espacios faciales y también a espacios también del cuello y espacios peligrosos que incluso pueden comprometer la vida. La doctora trae varias imágenes, pero queremos que se queden ustedes para que vean a algunos pacientes. Obviamente estos no son de internet, son pacientes de la doctora y nos gustaría que ustedes fueran observando conforme se fuera desarrollando este programa. Lo más importante aquí es para que nuestros televidentes, las personas que nos ven también a través de YouTube, de nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, puedan saber cuáles son las causas y bueno, sabiendo las causas podemos prevenir. Así es. ¿Cuáles son las causas que originan este problema, doctora? Pues las causas también son diversas y estas pues normalmente van de las más simples como son las caries dentales. Una caries dental puede ocasionar un proceso infeccioso. También una restauración que son muy profundas cuando ya la caries avanzó mucho, una caries muy profunda también lo hace susceptible. Así como la enfermedad periodontal, es decir, las enfermedades de las encías cuando están muy inflamadas. También cuando tenemos algún tratamiento de endodoncia, que esta pudo haber quedado insuficiente o estuvo mal realizada, o también muchas veces un error muy frecuente es que el paciente se hace la endodoncia, dice, bueno, ya hice lo que era como más complicado o lo más importante que me dijeron, pero dejan pasar mucho tiempo y nunca se rehabilitan ese diente. Entonces queda el hoyito o queda una restauración provisional, una pastita blanca que normalmente esa se debe de quitar al día siguiente o en los próximos días, y a veces esa pastita la dejan por meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esa endodoncia se contamina y es como pueden llegar también a suceder estos procesos infecciosos. Sabes que muchas personas hacen el tratamiento de endodoncia y obviamente lo que les preocupa es quitarse el dolor. Entonces, cuando se quita el dolor, en ese momento dicen ya, y no regresan al consultorio a colocarse la corona, la incrustación, lo que les indicó su dentista que se deben de colocar, porque la endodoncia por sí sola no es suficiente. Así es. O sea, la endodoncia quita el dolor, a lo mejor va eliminando la infección siempre y cuando se cubra o se proteja, tiene que tener una restauración que proteja ese diente que ya tiene endodoncia. Pero bueno, así es. Quiero saber cómo es que evoluciona desde la caries hasta que llega a presentar lo que los pacientes llaman, y a mí, bueno, yo sí para hablarle en un término coloquial, en un término que la gente entiende es lo que se le conoce como postemilla, que nosotros llamamos fístula, que es el nombre, pues creo yo, más correcto. Y entonces, desde esta pequeña caries se va desarrollando hasta que llega a un absceso. ¿Cómo es esta situación? Bueno, pues ahí tenemos también una imagen. A ver si nos puedes ponerla. Sí, gracias. Y ahí pues empezamos de su pantalla en el lado superior del lado izquierdo. Ahí vemos que justamente en ese centro del diente, lo que se ve rojo, ahí se encuentra todo lo que es el tejido que nutre al diente. Normalmente una caries pues es una comunicación que puede llegar directamente a esos tejidos. Ahí van a entrar los microorganismos y ahí es cuando tenemos un dolor de diente, como tal, un dolor de muelas, que es un dolor bastante molesto
y eso va a producir una inflamación, por eso es que tenemos el dolor. Muchas veces esta inflamación no solamente se limita al diente, sino ya pasa o evoluciona a lo que vemos a la imagen que sigue, a la flecha, y vemos esa zona amarillita, esa manchita, que ahí lo que se produce, pues es un proceso de inflamación, que esto también va a ocasionar que el cuerpo produzca una respuesta para tratar de eliminar estos microorganismos, pero muchas veces al no tener los elementos necesarios, esto puede avanzar y producirse un absceso localizado que se encuentre confinado hacia lo que es el hueso, ya sea de tanto del maxilar o la mandíbula, y esto si sigue, continúa todavía, esto también no solamente ya se limita al hueso, sino que atraviesa lo que es la membrana del huesito, que es el periósteo, y una vez que atraviesa esta membrana del periósteo, ahora sí le estamos abriendo las puertas para que se disemine hacia todo el cuerpo. Yo siempre les explico a los pacientes que los dientes, obviamente en la parte central donde se encuentra la pulpa, es estéril, es limpio. Así es. Y les digo, es como un alma limpia y pura que va a ir al cielo. Y entonces cuando ustedes tienen una caries, la caries avanza y corrompe esta alma pura y limpia. Y entonces deja de ser pura, limpia y estéril para contaminarse con todo lo que se encuentra alrededor de la boca, con todo. Entonces va introduciéndose todo esto, ¿verdad? Entonces yo sí se los explico así como un cuentecito para que... Sí, para que lo recuerden sobre todo también. Sí. Y entonces me dicen, ay doctor, ¿cómo es usted exagerado? Pues sí, soy exagerado, pero yo les aseguro que lo recuerdan, que deben de mantener esta alma limpia y pura, mientras esta es la manera de prevenir, ¿verdad? Así es. Bueno, pues yo quiero preguntarte también, mira, ¿cuáles datos podemos notar desde un inicio de la infección hasta cuando se va haciendo más severo, se va complicando? Ok, claro que sí. Pues de los datos más que tenemos, pues simplemente es un diente que esté fracturado. Un diente que tenga, como lo vemos en la imagen, las manchitas esas negras, pues eso nos indica que es caries. Los dientes de abajo, los vemos ahí en la imagen, pues tienen sarro. El sarro también nos puede ocasionar este tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque nos va a producir una enfermedad de las encías. También un diente que está fracturado poco a poco se va debilitando y va a llegar a fracturarse un poquito más. El paciente va a tener dolor, el paciente va a tener sensibilidad también, y pues dentro de los datos que son importantes, pues es sobre todo las apariciones de lo que bien conocemos como las fístulas o las postemillas, que es lo que estamos viendo justamente en esta imagen. Esta es una fotografía que tristemente uno puede pensar que es un paciente grande, tal vez por las condiciones en las que se encuentra, pero no, este es un paciente joven. El paciente en ese momento tenía 29 años, pero sí vemos que sí tenía un descuido completamente de su higiene oral. Vemos que tiene mucho sarro, las encías están inflamadas, y ahí donde están las flechitas, esas son las llamadas postemillas o fístulas. Se ven como una depresión, como un hoyito, y ahí lo que pasa es que si vemos en las radiografías, vemos cómo están los dientes básicamente como quebrados, como planitos, y alrededor del diente, hacia donde está la raíz, vemos en varios dientes unas sombras como oscuras. Esas zonas oscuras quiere decir que ya hay un cambio óseo, probablemente se está formando un proceso infeccioso, y en la línea de abajo, en la flechita que está abajo del lado izquierdo, ahí vemos un abultamiento como del color de la encía, y eso justamente es una postemilla. Eso era lo que estaba dando en su momento más molestias. Por esto fue que el paciente fue con nosotros, y vemos en la correlación que tiene con la radiografía, vemos que esta corresponde a los restos de esa muelita. Quedaron las puras raicitas o los raigoncillos, que también se les conoce, y eso fue lo que ocasionó que pasara por los procesos que ya mencionamos, perforó todo lo que fue el hueso, la membrana que cubre el hueso, y ya este paciente ya acudió con nosotros con un absceso muy, muy importante en cara. Es muy triste que una persona tan joven tenga una boca tan destruida, y la verdad es que sinceramente esto es por descuido. El organismo a veces se puede defender de determinadas infecciones en algún sitio muy localizado, si es pequeña, pero fíjate que mira aquí, o sea, infección por un lado, infección por el otro, infección, o sea, arriba, abajo. Entonces, pues bueno, ¿cómo no ser alarmante esto en el sentido de que pues tenemos que cuidar porque esto va en detrimento de nuestra salud? Es muy evidente, bueno, aquí ver todo el descuido, y no sé si sepas ahora que está tan de moda esto del coronavirus, que salió unas noticias que, estudios recientes que se hicieron a nivel de los tejidos de soporte, es decir, tejido periodontal, y se publicó un artículo en donde se llegó a la conclusión que incluso las personas que tienen problemas de este tipo de infecciones, sobre todo problemas periodontales, tienen 9 veces más probabilidad de que si le da COVID llegue a fallecer. Entonces,
Las personas a veces no me lo creen y me dicen, doctor, usted lo que quiere es tener pacientes, ¿verdad? Pues sí, obviamente queremos tener pacientes en nuestra consulta, pero también nosotros, nuestra función es avisarles al público, avisarles a través de este tipo de programas para que no se descuiden, no descuiden su higiene, no descuiden la atención y sigan asistiendo a consulta, porque el tener una buena higiene y aleja las complicaciones. Así es, sobre todo informarlos, porque no solamente de COVID, incluso ya hay enfermedades reumatológicas como el Alzheimer, que se ha visto que tiene microorganismos relacionados directamente con la salud bucal, enfermedades periodontales que también favorecen esto. Bueno, todavía está en estudio, pero ya hay como varios artículos que hablan justamente de eso, de la relación que tiene. Y en cardiología, también con el corazón, exacto, con la diabetes, o sea, hay muchas enfermedades que se complican y uno dice, bueno, pues ¿por qué si la boca es una cavidad que está muy alejada, ¿verdad? Pero sí, todo está relacionado, o sea... Exacto, alejada más no aislada, siempre exacto, va a estar comunicada con todo el cuerpo. Entonces, sí, ustedes que están en casa, por favor, tomen atención y indiscutiblemente siempre van a tener ustedes que estar en consultas regulares. O sea, mientras tengan boca, pues van a tener que asistir con nosotros, o sea, ni modo. Aunque a veces el miedo los aleja y entonces sí, sabes que mucha gente no va a consulta porque nos tiene miedo, pero yo creo que a mayor miedo deben de ir más para prevenir complicaciones. Muy bien, pues seguimos aquí en el programa Odontología para Todos con la doctora Beatriz Chacón Mireles, quien nos está explicando cómo hay complicaciones severas si no se atienden las infecciones odontogénicas. En cuanto a esto, doctora, yo te quiero preguntar, ¿cómo es que existen personas que viven y conviven con este tipo de infecciones de tal manera que empiezan a hacerse severas y llegan a desarrollarse este tipo de fístulas que le llamamos, ya dijimos, el público le llama postemillas. Sí. Bueno, pues lo que pasa con las famosas postemillas o estas fístulas es que al momento de tener un drenaje o salir hacia boca, pues normalmente el paciente lo refiere como si fuera una ampolla, una espinilla, que después se revienta y desaparece, pero no desaparece, o sea, realmente el proceso infeccioso ahí está, lo que desapareció fue solamente el volumen, la infección sigue, pero muchas veces esta postemilla, al estarse drenando constantemente, es decir, crece, se poncha, llega a ser insuficiente. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso infeccioso aumenta, se agrava y muchas veces ya esta postemilla, ya el cuerpo ya no decide tener esa vía de drenaje y ya después puede diseminarse hacia otros espacios. Es decir, ya esa salida ya la ocupé muchas veces, no me hicieron caso, pues ahora me voy hacia otro lado. Y puede ahí ya ser muy peligroso, o sea, realmente ahí dependiendo de la zona o del diente que esté ubicado, ya sea en la parte de arriba del maxilar, en la parte de abajo en la mandíbula, pues tenemos también diferentes tipos de músculos que están relacionados. Y así, dependiendo del tipo de músculo, pues también hay espacios que pueden comprometernos y nos pueden dar diferentes tipos de clínicas. La paciente realmente, ahí la razón por la que no acude es porque no le molesta. Lo ve, convive, hasta se encariñan y ya después les toman cariño. Sí, y ya hasta que les moleste y es cuando desgraciadamente ya van con nosotros. O, te digo, el miedo a veces es un factor importante y como no les duele, nada más ven que se les va creciendo, a veces hasta se les desfigura la cara de que es tanto el absceso tan grande que entonces sí hay que tener cuidado. Habías traído un video, vamos a verlo. El video obviamente no tiene sonido, vamos a verlo. Sí, es realmente un video que sí es alarmante. Ahí lo que se hizo fue un drenaje del espacio submandibular, es decir, el espacio que se encuentra justo debajo del reborde de la mandíbula. Y esto frecuentemente lo encontramos en pacientes que tienen alguna complicación de que está relacionada a algún diente de abajo. Especialmente los dientes, los premolares o las muelitas, muy frecuentemente nos pueden dar estos datos también de inflamación. Y ahí prácticamente vimos que cabía completamente la pinza, una pinza de mosco o una pinza que introduciste casi como un 80%, ¿verdad? Como para ir buscando que la infección pues no se fuera más allá, sino más bien saliera. Ahí lo que se hace justamente es eso, o sea, se buscan ciertos planes para poder llegar hacia el espacio, porque la infección no está en el cuello como tal, sino está en el espacio submandibular, y la pinza se mete hacia esa distancia porque justamente ahí es donde está ese espacio. Solamente lo que hacemos es comunicarlo, es drenarlo, y para poder tener
o fomentar poco a poco la recuperación del paciente. Lo que pasa es que esa infección no se debe de quedar ahí, porque además era una cantidad pues grande, y obviamente pues es peligroso. Si sigue avanzando en los espacios aponeuróticos, que son, yo siempre digo que se va filtrando como la humedad, entonces esta infección pues puede llegar a ser muy peligrosa. Y bueno, ¿cuáles son algunas condiciones médicas que tú consideras, bueno, o que nosotros ya sabemos que existen y que estas condiciones pueden aseverar o pueden complicar estas infecciones odontogénicas? Pues algunas condiciones médicas que pueden favorecer a esto es porque el ser humano siempre va a tener un equilibrio. Tenemos bacterias en muchas partes de nuestro cuerpo. Normalmente en la boca, pues es una área que está muy contaminada. Cuando se rompe este equilibrio, pues puede ser por procesos de estrés, puede ser un paciente que esté con el sistema inmune comprometido, es decir, puede tener alguna enfermedad crónica, enfermedades que están recibiendo algún tipo de quimioterapia, pacientes con VIH o SIDA, pacientes que tienen tratamientos prolongados con esteroides, también pacientes diabéticos, que es lo más común que vemos nosotros en consulta, con enfermedades vasculares. Estos pues, son condiciones también para que favorezcan a desarrollar este tipo de infecciones. Como este paciente, pues a pesar de que era un paciente joven, él era un paciente diabético. Entonces aquí vemos en la fotografía que si realmente en la imagen del lado izquierdo vemos ahí con la línea punteada el lado de un paciente, vemos cómo esa línea está prácticamente en dirección recta, mientras que el otro está inclinado. Inclinado para remarcar sobre todo esta inflamación que está por encima de donde está localizada la sien. Vemos que ese proceso infeccioso ya se fue hacia la zona temporal, es decir, la infección ya se estaba yendo hacia la zona de la cabeza, del cráneo. Todo el cachete vemos que está básicamente inflamado y también el cuello, o sea, ya realmente era un proceso infeccioso bastante grande. Y esto fue por una muelita de abajo. Entonces, una muelita de abajo, pues ahí lo que les comentaba, o sea, realmente esta perforación del hueso hacia la boca, pues nos da la diseminación hacia todo el cuerpo. Bien que si esto sigue puede ocasionar también procesos infecciosos a nivel de cráneo, puede ocasionar también infecciones a nivel de cuello, comprometer la vía aérea, disminuir la permeabilidad de la vía aérea, es decir, que la vía aérea sea más chiquita, que no pueda respirar, que después el paciente requiera hospitalización, traqueostomía, abscesos ya profundos, incluso hasta espacios ya del mediastino, que es decir, pues son espacios realmente muy, muy peligrosos. Sabes que los pacientes diabéticos son cada vez más, o sea, y aquí el índice de diabetes en nuestro país es uno de los más altos a nivel mundial. Sí. Entonces, como la diabetes llega a cierta edad la población de nuestro país, aquí en México, porque bueno, debemos recordar que este programa lo ven en muchas partes del mundo, afortunadamente hemos tenido éxito, y te voy a comentar que pues las personas diabéticas como que son más propensas a sufrir infecciones, o sea, todas las bacterias les encanta lo dulce, les encanta porque ahí llegan y se desarrollan y pueden proliferar. Entonces, pues las personas que no tienen un control de sus niveles de azúcar en el cuerpo, pues obviamente son más susceptibles a padecer infecciones y no nada más en cavidad oral, sino en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Exacto, y siempre debe de ser el tratamiento tanto de diabetes y de la infección al mismo tiempo, porque muchas veces el paciente, y es algo que vemos común en la consulta, uno soluciona o quita el diente que estaba involucrado, pero ya el paciente ya no va con su médico internista o con su médico que controle, porque muchas veces el paciente se queda con un diagnóstico de años, o sea, les dicen soy prediabético, pero en años nunca fueron, no tuvieron los cuidados y ya probablemente ya son diabéticos. Y ellos jamás tuvieron esos cuidados y pues por algo pueden llegar a yo conozco millones de prediabéticos, ¿eh? Sí, millones. Pero luego ya después digo, bueno, o sea, prediabetes no es que ya sea diabético, o sea, ya sé cuánto te dieron el diagnóstico como tú lo dijiste, ¿verdad? Exacto. Y bueno, aquí lo más importante, y quiero hacer énfasis en esto, ¿cómo podemos prevenir para no llegar a tan lejos? Pues la prevención pues simplemente desde acudir directamente con nuestro odontólogo a una revisión mínimo cada año. Es preferible mejor nada más ir y que nos digan que todo está bien y tener esa tranquilidad, porque luego muchas veces hay muchas caries que no se llegan a ver. Ya muchas veces los detectamos ya cuando están a niveles muy profundos, cuando a veces ya ni siquiera son restaurables. Entonces siempre la prevención. En pacientes diabéticos, pacientes prediabéticos, también siempre estar monitorizando con sus médicos este tipo de condiciones.
Y también, pues, sobre todo tener unos buenos cuidados, una higiene bucal siempre, siempre muy estricta, cepillarse los dientes, porque incluso también ha habido pacientes que sí llegan incluso como a impresionar porque le dice uno, ¿cuál es tu índice de cuántas veces te lavas los dientes al día? No, pues que 2 veces al mes. Entonces, como que uno no lo puede creer, pero realmente pues hay pacientes así, desgraciadamente esto puede llegar también a eso. Muy bien. ¿Cuáles son los datos de alarma que debemos de nosotros tomar en cuenta para estos procesos infecciosos? Los datos de alarma, pues siempre un proceso infeccioso nos va a dar los 5 puntos que son los signos cardinales ahora sí de la infección. Vamos a tener un dolor, la zona va a estar nuevamente aumentada de temperatura por la inflamación, va a estar más calientita la zona y ese calor también va a ocasionar que la piel se vea enrojecida. Esto va a ocasionar, que tenga una inflamación y que también la función esté limitada. Es decir, el paciente puede tener desde dificultad para respirar, esas son de las más graves, dificultad para respirar, dificultad para pasar alimento. También puede tener elevado lo que es el piso de la boca por dentro, es decir, la lengua la siente más elevada, más arriba. Puede también tener cambio de voz. El paciente normalmente con un proceso infeccioso que esté localizado hacia la zona de las amígdalas o de la faringe, también puede ocasionar que el cambio de voz que se vuelva un poquito ronca y también pues puede tener también alteraciones a nivel del estado de alerta, es decir, el paciente puede estar confundido, dolores de cabeza, puede tener fiebres persistentes, o sea, temperaturas elevadas y por arriba de 38.3 grados, son de las más importantes y así inmediatamente no hay que ponerse remedios porque luego también llegan de que me puse hoja de no sé qué, me puse pasta de dientes, me puse ácido de batería, me puse 1000 cosas que se ponen y a veces hasta no funciona el primer remedio, pues van con la señora, la vecina, el comadre. Me puse ajo, de diente. Cantidad de remedios que realmente esa no es la solución. La solución es ir directamente con su odontólogo y en especial si tiene alguno de estos signos que ya les comentamos, ir con un cirujano maxilofacial porque eso probablemente ya requiera un drenaje, una incisión y un manejo sobre todo estricto de antibióticos. Sobre todo no perder el tiempo, no pierdan el tiempo en cosas que no valen la pena. Entonces, en realidad tienen que ir a consulta. Lo más importante aquí ahora, explícanos brevemente, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento pues también depende mucho de la localización y del tipo de absceso que se tiene. Normalmente va a consistir en eliminar sobre todo la causa. Uno no puede quitar o empezar con antibióticos sin también enfocarnos al tratamiento que es eliminar la causa. Porque de nada va a servir dar medicamentos si no quitamos el diente que está causando, corregir esos mala salud periodontal. Entonces, primero, enfocarnos a la causa y también medicamento. Pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Recuerden asistir a sus consultas periódicas con su odontólogo para evitar estos problemas y estas complicaciones severas de infecciones odontogénicas. Nos vemos en un programa más de Odontología para Todos en la próxima.